Y ayer conocimos la noticia de, pues, que nos cimbró verdaderamente diplomáticos de 27 países europeos, americanos, árabes, asiáticos participaban en una visita organizada por el Ministerio de Exteriores palestino a la localidad de Jenin en el norte de la Cisjordania ocupada, contra la que abrió fuego aparentemente y al menos eso parecen indicar las imágenes el ejército israelí. Entre estos diplomáticos se encontraba el representante alterno de la oficina de la representación de México en Palestina, Pedro Blanco Pérez, y Julio César Escobedo Flores, respectivamente. Soldados israelíes, así lo frasea el gobierno de México, realizaron disparos para amedrentar al grupo. Esto lo señaló la Cancillería en un comunicado en el que pidió explicaciones. Dice: la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará a la Embajada de Israel en México que brinde las aclaraciones que el caso amerita. Y en el contexto de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, pues desde luego es muy sintomático lo que ocurrió ayer en Cisjordania. Y para hablar del tema, saludo esta mañana al embajador Jorge Álvarez Fuentes, que es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, además profesor de la Universidad de las Américas Puebla. Embajador, buenos días, mucho gusto. Muy buenos días, Manuel. Mucho gusto de estar en el programa. Embajador, pues no sé a usted qué le parezca, lo comentábamos antes de entrar al aire, pero lo que se alcanza a ver en los videos que hemos conocido en las últimas horas sobre este ataque es que pues no fueron disparos al aire, sino que parecen disparos dirigidos exactamente hacia donde se encontraba el grupo de diplomáticos. No sé usted cómo lo vea. Mira, yo creo que el incidente ocurrido es un incidente grave, porque hay que poner en contexto que se trataba de una visita de varios jefes de misión de las representaciones diplomáticas ante Palestina, en donde, como tú bien señalabas, se encontraba Pedro Blanco y Juan Carlos Escobedo, nuestros representantes titular y alterno en Ramallah. Y bueno, esta visita tenía como propósito conocer de primera mano, una visita de campo, para conocer la situación justamente en el campo de refugiados de Jenin. Y lo que los videos dejan ver es que hubo una acción intimidatoria. Los disparos no se aprecian como disparos al aire de manera de advertencia, sino para intimidar y causar, y lo vimos. Tanto los jefes de misión, los embajadores y el personal, había también funcionarios de Naciones Unidas, del Programa Mundial de Alimentos, de la, de la Oficina de Refugiados Palestinos, pues salen corriendo hacia sus vehículos en, en contravención de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, donde los representantes diplomáticos gozan de inmunidad y son tanto sus personas como sus vehículos e instalaciones inviolables. Entonces es un incidente grave y, como tú bien señalas, se da en un contexto sumamente complicado y tenso en Medio Oriente. Yo pienso que estamos en un momento particularmente oscuro. ¿Por qué? Porque han transcurrido 19 meses y días de la guerra en Gaza. Vemos que durante 11 semanas ha habido un bloqueo total de la entrega de alimentos, agua, medicinas y combustible a la Franja de Gaza, en donde vemos ya en los hechos que la violación al derecho internacional humanitario se está utilizando el hambre como como una arma de guerra, y al mismo tiempo pues vemos las reacciones de varios países, entre ellos la Unión Europea, pero también el Reino Unido, Francia, Italia, España y otros que, al igual que México, en relación al incidente en Jenin, pues exigen explicaciones, han llamado a los respectivos embajadores de Israel en sus capitales, pidiendo, como lo ha hecho el gobierno de México, explicaciones y aclaraciones de lo ocurrido. Ahora, yo creo que mucha atención se ha puesto, y con razón, en la Franja de Gaza,
pero desde enero en Cisjordania, Israel lleva a cabo una ofensiva que incluye la confiscación de tierras, la demolición de casas, la expulsión de pobladores palestinos, inclusive con la presencia del ejército israelí, colonos judíos asentados en esos territorios llevan a cabo grupos de choque atacando y matando, y van cientos de muertos en Cisjordania. Ahí no está la atención mediática, pero este grave incidente ocurrido el miércoles pone sobre la mesa el momento sumamente difícil y oscuro que vive Palestina. Sí, desde luego que no se puede obviar el contexto en Cisjordania, los incidentes, los ataques que pues se han dado desde hace varios meses ya. Y obviamente está continuando esta ofensiva en el caso de Gaza de Israel, hoy con nuevas órdenes de evacuación para residentes en varios puntos del norte, ayer con Yan Yunis, en fin, todo lo que está sucediendo, además, en un momento en que, como usted lo señalaba, embajador, los aliados o los otrora aliados, pues están reaccionando y están presionando, sobre todo por el tema de la ayuda humanitaria, el hambre, lo que se está desatando como una gran crisis en esa zona del mundo, embajador. ¿Qué podría usted decir de lo que deparan en el conflicto en términos de escalada acciones como la que vimos ayer, justamente? Creo que el punto de la ayuda humanitaria es absolutamente crucial. Decía yo hace un momento, 11 semanas han transcurrido, apenas en las últimas horas se ha permitido la entrada, se habla de 90 camiones de carga que llevan sobre todo alimentos, medicina, agua, pero hay que tomar en cuenta que si no hay combustible, no hay la posibilidad de generar energía eléctrica, y eso además lo vemos impactando directamente a la población. Se habla de más de 500,000 de palestinos que nuevamente están siendo desplazados, prácticamente obligando a refugiarse en una en la región sur de la Franja de Gaza. Pero el tema también es que se sigue hablando, lo escuchamos de una conferencia de prensa, la primera en 5 meses del primer ministro Netanyahu, diciendo que está dispuesto a continuar con sus planes para continuar la ofensiva. Hay que recordar que en marzo 18 Israel rompió el acuerdo de cese al fuego, y Israel sigue hablando de que hay que desplazar a 2 millones de palestinos de la Franja de Gaza. Hay una serie ahí de consideraciones en donde inclusive el secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que no será un desplazamiento forzoso, sino que saldrían voluntariamente, pero se sigue barajando la idea de desplazar a palestinos de la Franja de Gaza hacia otro país árabe. Se habla en particular de Libia. Entonces, vemos aquí que, por un lado, las medidas y las acciones militares de Israel continúan, nada parece detenerlos. Los Estados Unidos no están jugando ese papel. Al no actuar, permiten y alientan esas acciones del Estado de Israel, y el Estado de Israel mantiene una guerra de baja intensidad contra las Naciones Unidas. Lo hemos visto con el ataque a instalaciones de las Naciones Unidas, a hospitales, en flagrante violación del derecho internacional. Entonces, es importante que tomemos nota también que en Naciones Unidas, en las últimas horas, varios países, incluido México, han hecho un llamado urgente para que la entrega de la ayuda humanitaria sea inmediata, sin condiciones ni restricciones, porque efectivamente la situación es extremadamente grave. Se habla de
de cientos, de decenas de miles de niños que pueden efectivamente morir si no llega esa ayuda humanitaria. Tremendo lo que está sucediendo y se suma a las tensiones, a la escalada entre pues Israel, Hamas, lo que está sucediendo en la región, lo que ayer ocurrió en Estados Unidos, en la capital, en Washington, el asesinato a balazos de un hombre y de una mujer, trabajadores de la embajada de Israel en Estados Unidos, atacados afuera del Museo Judío de la capital y pues que también evidentemente pues ha avivado las tensiones, embajador. Sí es. Lo ocurrido anoche en Washington es nuevamente parte de este contexto extremadamente grave de una crispación, porque el ataque, el atentado contra dos empleados de la Embajada de Israel en Washington, a metros de una oficina del FBI, es extremadamente indicativo de que las tensiones son máximas, de las presiones que hay y de cómo también en Estados Unidos la polarización alrededor de lo que unos sostienen son posiciones antisemitas y por el otro lado las posiciones que respaldan los derechos y la causa palestina. Efectivamente, digo, para abundar en el contexto, Israel anunció en las últimas horas que fue capaz de contrarrestar un misil lanzado desde Yemen por los Hutis. Entonces estamos prácticamente a 20 meses de la guerra en Gaza y ni jamás ha sido erradicado. La situación de la población en Hamas es más grave que nunca. Tampoco se ha detenido las acciones contra Israel y las tensiones en la región. Lo vemos también en el caso de Siria, lo vemos Irán. también en el caso de Yemen. De Yemen y lo que se dio como información de la inteligencia estadounidense por parte de la cadena CNN sobre la posibilidad de un ataque a instalaciones nucleares en Irán por parte de Israel, que también es un elemento que evidentemente pone los pelos de punta por su significado y por el arsenal con el que cuenta Irán, evidentemente. Así es. Entonces, hay una intensa actividad también, como es comprensible. Por ejemplo, yo registré en estas últimas 2 horas la visita de Mahmoud Abbas, del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que lleva a cabo una visita al Líbano, la primera en 8 años, porque la situación en los campamentos de refugiados palestinos en Líbano es también extremadamente tensa y se está buscando además pues el disminuir esa tensión y no permitir que los refugiados palestinos en Líbano sigan teniendo acceso a armas, porque eso significa un barril de pólvora a punto de estallar. Pues embajador Jorge Álvarez Fuentes, le agradezco como siempre su presencia en este espacio y seguimos en comunicación para analizar lo que está sucediendo en Medio Oriente. Le mando un abrazo. Un abrazo fuerte para ti, Manuel, y un saludo muy afectuoso a Carmen y agradeciéndole a la audiencia de este extraordinario programa noticioso.